somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico y vamos a presentar pues este tema tan interesante que le venía comentando, los puertos ante el cambio climático, con la maestra Claudia Cintia Sánchez Porra, que no la va a conocer en esta ciudad y puerto de Manzanillo. Mi querida Claudia, bienvenida a Tiempo Logístico. Qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Hola Paco, muchas gracias por la invitación y con muchísimo gusto siempre estar con ustedes y acompañarlos. No, hombre, un placer de verdad, todo el conocimiento, toda la expertise que tienes en esta materia, a muchos nos sorprende, nos gusta cómo nos has presentado todos tus capítulos en los que estás aquí con nosotros. Y este tema bien interesante, la verdad, el tema de los puertos ante el cambio climático, algo que quizás no podemos ver, algo que quizás todavía en México, en Latinoamérica, difícilmente podemos identificar algunos factores, incluso los sistemas de medición de la huella de carbono y una serie de cosas, unos aspectos que pues, evidentemente tú eres la experta en este tema y pues sí me gustaría que nos comentaras y que aprovechemos estos minutos que tenemos para ti. Por favor, adelante. Sí, Paco, muchas gracias. Pues efectivamente, sí es un problema, no nada más para preocuparnos y también para ocuparnos. El reto del cambio climático va muchísimo más allá de tener conciencia. Todos oímos el tema de que tenemos que tener conciencia con el medio ambiente, etcétera. Pero si te fijas, o sea, los principales fenómenos meteorológicos que existen en el mundo, pues también están muy relacionados también con el mar, con los ciclones, con los huracanes, con el mal tiempo. Entonces, la verdad es que sí es un reto muy importante y de las principales afectaciones que se pueden tener por todos los efectos del cambio climático, pues definitivamente son los puertos, ¿no? Y es directamente a los puertos. Y que si bien es cierto, en otros países, fíjate que lo tienen mucho ya como una de las prioridades de los puertos, pues lamentablemente, como acabas de decir, estamos muy lentos en México, Latinoamérica, con esta conciencia y con estas acciones. La conciencia puede ser que la tengamos, pero también las acciones no las estamos tomando acertadamente. Y bueno, repito, o sea, al final del día los puertos pues, pueden ser los más afectados, ¿no? Claro. Como tú sabes muy bien, para las operaciones de un puerto pues se requiere de infraestructura terrestre, transporte marítimo, conexiones multimodales, carreteras, ferrocarriles y vías de comunicación. Entonces, pues mira, como uno de los, o sea, de los datos que te quiero dar para que veas pues más o menos cuáles son las principales afectaciones que tenían los puertos. Por ejemplo, se han observado durante los últimos años que el aumento de frecuencia de diversos fenómenos tales como las precipitaciones extremas, ¿no? Que pueden provocar crecidas repentinas que dañan la integridad estructural de los puertos, de los muelles, incluso las operaciones de las carreteras, ferrocarriles y terminales portuarias, ¿no? O sea, si te fijas, pues cuando existen precipitaciones extremas, siempre existen unas afectaciones muy fuertes en las vías de comunicación y en las vías de navegación interior. Ahora, si nos vamos a hablar directamente a las inundaciones costeras, pues han quedado puertos inutilizados, ¿no? Existen también sistemas de transporte conexos que no que están dañados y pues, sabemos las historias de los socavones, de los puentes que se quedan inutilizados, inoperables y que pues no puede haber ni siquiera deja transporte, ¿no? O sea, marítimo terrestre, simple y sencillamente no puede haber comunicación entre una zona y otra, ¿no? Entonces, la verdad es que sí son muy afectados, o sea, los puertos es de las partes que más se afectan. Otra de las situaciones que afectan mucho, pues tú sabes muy bien, las inundaciones, ¿no? Sí, y aparte claro. Se habla, y se tienen estudios ya a nivel mundial, de que donde hay inundaciones, cada vez las inundaciones se presentan con más frecuencia y con más gravedad. Entonces, imagínate, ¿no? Si ya tenemos un problema de inundación, pues, por darte un ejemplo, Dos Bocas, sabemos muy bien el tema, o sea, esos no son decrecientes, al contrario, siempre pareciera que tienden a ser crecientes.
Las olas de calor, uno puede pensar, bueno, es que las inundaciones, pero también las olas de calor son gravísimas. Mira, por darte un dato, las zonas de calor afectan las zonas pavimentadas, afectan el asfalto de las carreteras, afectan el pandeo de vías férreas. O sea, imagínate que unas altas temperaturas pueden afectar también las vías férreas. Y se aumenta el consumo de energía para satisfacer las necesidades pues, de las olas de calor. Claro. ¿Qué provoca eso? Que todos los trabajadores, empleados, sindicalizados, operadores, pues al final también por estos cambios de temperatura tienen enfermedades, ¿no? Entonces, todos los efectos que te pueden causar el cambio climático, pues no son menores. Ahora, se hablaba ya a nivel mundial, y lo cual me parece una teoría, la verdad, no muy inteligente, que decía, bueno, pues es que está habiendo un deshielo, ¿no? De Antártida, que realmente ya está por el calentamiento global, ya está subiendo y se están creando nuevas redes marítimas porque se está por el deshielo y entonces ya pueden haber nuevas rutas. El gran problema es que si tú te fijas, o sea, a la hora de que pues se deshielan, pues empiezan a crear, se empieza a subir el mar y entonces lo que provoca esa subida del mar, también se pierden playas por la erosión, le sumas el oleaje, le sumas los vientos y hasta las mismas obras de protección que tenemos, pues la verdad esto es una afectación enorme. Ahora, nos peleamos mucho a veces con los ambientalistas y créeme que cuando me tocó participar en un proyecto en Tuxpan, de que cómo es posible que un mangle no te permita desarrollar un proyecto. La verdad es que uno se enoja y uno dice, ¿por qué es un simple mangle? No sabes las complicaciones que tiene, las implicaciones que tiene el que tú destruyas, que es una zona de protección natural, por ejemplo, el mangle, ¿no? Claro. Entonces, todas las zonas de afectación que tú puedes crear, el mismo hombre cuando quiere quitar las zonas de mangle, zonas de... esto es una gran afectación, pero más aparte, pues todos los efectos del deshielo, pues entonces crecen las nuevas redes, sube el mar, y bueno, pues al final del día se afectan muchísimo las costas, ¿no? Un tema en Acapulco tenía, cuando yo estaba en la dirección de puertos, venían unos, gente del pescadores que tenían pues sus restaurantes pequeños, pero la misma erosión empezó a llevarse sus restaurantes. Entonces, la verdad es que no está muy lejos la afectación, la tenemos aquí mismo en México. Nada más que de pronto pensamos que pues es una afectación que la tiene que resarcir el gobierno o que o te cambias de lugar y vuelves a hacer. No, en algún momento va a haber un problema tan grave que van a quedar inoperantes puertos y puertos importantes, ¿no? Bueno, a mí me queda claro que hay varias operadoras que ya se montaron, ¿no? Ya están ahí, ya están en el tema del cuidado del medio ambiente, de ser empresas verdes, de aportar, de ayudar, pero me queda claro que sí es justamente que tenemos que hacer un esfuerzo todavía mayor, ¿no? O sea, es que no se, el tema es de que no se ve. No se ve, pero pues puede llegar el momento en que tengamos una afectación grave o irreversible. Entonces, en ese sentido, pero no nada más, yo quisiera mencionar, no nada más es una responsabilidad del puerto, ¿no? O sea, en el caso para el cambio climático, pues tenemos que actuar toda la sociedad de todas las ciudades para poder combatirlo realmente, porque si nada más se hacen trabajos en ciertos lugares, pues van a ser golpes aislados, ¿no? Pues el planeta realmente necesita un cambio total. El ejemplo lo tuvimos en el momento de la pandemia, ¿no? Nos guardamos, se reservó todo y hubo el desarrollo verde, se presentó como décadas que no pasaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, me queda claro que sí tenemos que actuar, que tenemos que estar haciendo algo, pero no nada más las empresas grandes, no nada más los gobiernos, sino también nosotros como ciudadanos, ¿no? O sea, ciudadanos, ¿cómo soy? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo tengo mi casa? ¿Cómo divido la basura o no la divido? ¿Trato de reciclar el agua? ¿Qué hago con el agua? ¿Cómo la uso? Todos esos temas creo que nos competen a todos y no nada más decir, vamos a dejarle a las autoridades todo este problema para que lo solucionen porque nosotros pagamos impuestos. Entonces creo que este es un tema
más que legal, tendría que ser algo así como algo más moral, en donde realmente... Acabas de dar el punto, exacto. ¿Sí? El punto y lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, que está trabajando con la OMI y con todo para mejorar los barcos y quitarles toda la emisión de dióxido de carbono, ¿no? Claro. O sea, por darte un dato interesante, un crucero, la operación de un crucero puede generar una huella de carbono equivalente a 12,000 automóviles. Imagínate nada más un barco. Nada más cuántos tenemos navegando. Pero exactamente dijiste ese punto. ¿Cómo se puede lograr? Efectivamente, no son nada más las empresas. Sí, es importante porque ellos implementan la tecnología. Súper importante la tecnología. Claro. 2, es importantísima la inversión. O sea, no es lo mismo tener un barco, implementar nuevos barcos con dióxido de carbono, pero sin emitir dióxido de carbono y gases efecto invernadero, pero también te van a generar otro tipo de empleos, otro tipo de oportunidades, otro tipo de inversiones, ¿no? La política pública es importantísima y es donde entra el gobierno y también con el apoyo del sector privado. Pero algo importantísimo, la acción de la sociedad civil y aparte la academia. A veces somos un poco ciegos y sordos para todo lo que dicen las estadísticas y los académicos y los científicos. Eso que acabas de decir es totalmente relevante e importante. Pues sí, mira, yo quisiera que por lo menos una persona ahorita que nos esté escuchando cambie su manera de pensar y su manera de vivir para poderse acercar a estos procesos de cambio que necesitamos todos los seres humanos. Y que, por ejemplo, Claudia, que todas las baterías desechables que usan, que es un potencial increíble, que una sola batería AA contamina una alberca olímpica, toda el agua de una alberca olímpica, nada más una batería AA. Entonces, ¿te imaginas todas las que tiran a la basura y que se van a los mantos? Es impresionante. Entonces, si una o dos personas en este momento nos están escuchando y todas las baterías que tengan en su casa o que utilicen, o sus hijos, o los que su esposo o su esposa, los que lo utilicen, los guarden en un botecito. Y hay campañas. De hecho, aquí incluso hay empresas que las recopilan, que las juntan para poderlas entregar, ¿no? Entonces, ya haríamos un triunfo, Claudia. Hacer cambiar a un par de personas en su forma de vivir para que se sumen a esta mentalidad. Hay un programa padrísimo a nivel internacional que es el día de recoger basura en las playas. Yo creo que en septiembre, a ver si podemos trabajar en algo así. Paco, tú que eres una voz, un líder, una voz líder y de opinión, sería muy interesante que pudiéramos implementar una acción así con APIs, pues, con puertos, con familias. Encantado, planeémoslo, encantado, me sumo contigo, claro. Claro que sí. Bueno, Claudia, pues un placer que nos hayas platicado temas de conciencia, de tu conocimiento con relación a todo el puerto, pero sí, el mensaje es todos en la medida que podamos, hagamos algo, tenemos que cambiar. Exacto. ¿Sí? Esa es la medida. Bueno, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo grande, igual que el agradecimiento como siempre, de verdad, bien contento de tus colaboraciones. Te quiero mucho, cuídate. Encantada, Paco, un abrazo. Hasta la próxima. Es un honor, gracias. Vaya, bueno, pues ya lo oyeron, la verdad es una experta, cada que participa con nosotros siempre nos toca temas muy interesantes y esto de los puertos ante el cambio climático es algo que tenemos que estar siguiendo, es algo que tenemos que ver con responsabilidad y como yo lo dije en un momento, no creo que tengamos que soñar a nadie, tenemos que empezar a hacer un propio juicio de nosotros mismos, cómo actuamos y cómo procedemos ante todos estos temas del cambio climático. Hay que hacer algo, hay que documentarse, hay que leer y hay que participar. Vamos a un corte, vamos a platicar en el siguiente segmento del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023. Es como la segunda vuelta que le vamos a dar con el doctor Israel Díaz Escobar Sánchez. Vamos a un corte, no le cambie, está usted en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.